pasé toda la adolescencia escribiendo poesía, repito, inmostrable, claro. Pero no para todo el mundo, porque seguramente esa chica lo leyó. Bueno, sí, claro. Bueno, si uno escribía poesía para eso. Sí, claro. Para levantarse mina. Para levantarse mina, como dice Caloi, ¿no? Sí. El personaje de Clemente. Claro. Exacto. Así que bueno, esa experiencia con esta maestra de sexto grado, Graciela Troncoso, yo la vi después una vez más, 10 años después de que egresamos de la escuela, todo este grupo de amigos fuimos a buscarla a la casa para invitarla a una fiesta en la escuela, donde fuimos, cuando se festejó los egresados de séptimo de ese año, fuimos nosotros también, que ya teníamos 22 años, y que casi todos habíamos terminado ya hasta la universidad o estábamos a punto de, y la llevamos a nuestra maestra. Y yo le dije que yo escribía gracias a ella. Claro, a los 22 años yo no había publicado nada todavía, pero recuerdo su sorpresa, ¿no? Que es también la sorpresa que a veces siento como profesor cuando me encuentro con exalumnos y me dicen que yo dije algo una vez en una clase y que entonces ellos torcieron el rumbo de su vocación o de su vida por una frase, ¿no? El poder que tiene un maestro o un profesor es increíble, increíble. Y nadie es consciente del todo de eso. Y ningún maestro, ningún profesor es consciente de lo que está haciendo con sus alumnos. Claro. Y de la importancia que tiene para toda la vida, ¿no? Sí. Sí. Acá mezclados con cassettes que ya no uso casi, con algunos discos de rock y de Sabina, tengo 3 libros que estoy leyendo últimamente. Hay un libro de un poeta salteño, Gerardo Núñez, que además viene con disco, por eso está puesto acá, que se llama Las lunas que debía, y que es una hermosa recopilación de la poesía salteña, sobre todo de los 60 y de los 70, ¿no? La verdad es que he descubierto acá unos poetas impresionantes. El que más me gusta es Miguel Pérez, un notable coplista, quizá de lo mejor que hay. Ahora estoy muy entusiasmado también leyendo este librito de Fabián Casas que recorre toda su poesía escrita en los últimos 20 años, se llama Orla City y otros. Me interesa mucho lo que hace Casas. Y empecé a chusmear apenas este ladrillo, que es la impresionante antología que hizo Jorge Monteleone a propósito del Bicentenario, llamada 200 años de poesía argentina. La verdad que esto, a cualquiera que le interese la literatura argentina, pero especialmente la poesía, es un material que no le puede faltar y que tiene que tener. Tenemos desde los poetas más prestigiosos del siglo XIX hasta varios contemporáneos, no sé, algunos que me gustan mucho, por supuesto, como Hellman o como Juanita Vignosi, y más jóvenes también todavía. Muy recomendable. Así que bueno, eso fue la infancia. ¿Y ahí supiste también que querías ser profesor? No, eso lo supe cuando, digamos, intuía que me iba a gustar enseñar ya durante el secundario, ¿no? Yo fui al Pellegrini, eran años terribles en el proceso, fueron años espantosos realmente. Qué curioso, porque después estudiaste letras, ¿no? Sí. ¿Entraste al Pellegrini? Sí, pero entré al Pellegrini porque mi mamá fue muy clara conmigo. Mi mamá me dijo, mira, cuando vos tengas 15 años tu papá se va a jubilar, porque iba a cumplir 65 años, y necesitamos que trabajes. Así que vas a tener que ir o al industrial o al comercial. Entonces pregunté cuál era el mejor comercial de todos, me dijeron el Pellegrini y dije, bueno, voy a ir ahí. Claro. Efectivamente... Yo hice la misma pregunta, pero con respecto al bachillerato, y me dijeron, el mejor es el Nacional de Buenos Aires. Me puse a estudiar 8 meses para el examen de ingreso, que era feroz, y lo hice, ¿no? Y después me di cuenta, bueno, que me aburría muchísimo en el secundario, entonces di 5º y 6º año libre. Mirá. Una cosa loca, lo di libre entre diciembre y marzo. Entré a la facultad a los 15, 16 años y no sirvió para nada porque me equivoqué de carrera. Claro. Yo lo que le dije a mis hijos es, nunca
traten de adelantarse en nada. Hagan lo que quieran, lo que les guste. Su vocación yo lo acepto. Lo que no voy a aceptar es que se adelanten, porque supe que me había equivocado de carrera, sí, claro, bastante tiempo después, cuando ya estaba en el casi final. Terminando. Casi terminando, claro. Que eso también te ocurre, ¿no? Cuando uno empieza a arrastrar una carrera. Y le estoy muy agradecido a Nacional de Buenos Aires, que también era, como el Pellegrini, 2 colegios ejemplares. Sí, ¿no? claro. En distintas épocas, claro. Bueno, la cuestión es que cuando entré, decidí estudiar letras, porque me dije, bueno, acá hace falta revalorizar la literatura argentina y estudiar la literatura argentina. Yo me voy a dedicar a eso, ¿no? Y fui a la facultad y el primer encontronazo que tuve, encontronazo en el mejor de los sentidos, fue con un profesor que, vestido muy informalmente, un hombre ya mayor, de 70 años, estaba con un camisaco y entró al aula a borrar el pizarrón y todos creímos que era la ordenanza. Se dio vuelta, nos encaró, se puso así, éramos 500 tipos en el aula magna, y se presentó y dijo: soy Lorenzo Macialino, el profesor de griego. Y me enamoré de ese tipo, ¿no? Me enamoré de ese tipo. Nunca vi a nadie tener un manejo retórico, un manejo de los tempos y un manejo de la pedagogía. Y con 500 tipos. Sí, y con 500 tipos, ¿no? Y él me cambió el rumbo. Efectivamente, él me cambió el rumbo, porque cuando vi lo que él hacía, y de la manera tan maravillosa en que lo hacía, comparando con los profesores de latín que yo tenía, que eran espantosos, en la misma facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿no? Yo dije, yo quiero ser como este tipo. En esto me pasé más o menos los últimos 10 años de mi vida, en analizar cómo hablamos los porteños, y de manera más general, cómo se habla en la Argentina, y entonces por eso trabajé con el lunfardo. Y después estos 2 fenómenos de la cancionística popular de Buenos Aires, que son el tango y el rock. Eso hizo que le dedicara muchísimo tiempo al estudio y muchísimo menos a la escritura de mi propia obra, pero estoy decidido a revertir esto en la próxima década. Y ahora, luego de Cáncer de Conciencia, que es el último libro de poesía que publiqué en 2008, ahora mismo en 2010 va a salir publicado un poemario que se llama Gramática Personal. Así que eso anuncio ahora para el futuro. Yo quiero hacer lo que hace este tipo, cautivar a la gente como lo hace este tipo. Qué curioso, con una materia como griego, sí, ¿no? Que es ardua. Sí. Es ardua, pero claro, para un neurótico obsesivo como yo, que me empezó a interesar la gramática, y la gramática es empalagosa, ¿viste? Es como una torta de dulce de leche maravillosa cuando empezás a entender los encastres y las relaciones entre las palabras y la sintaxis, y la profundidad con la que Lorenzo Macialino explicaba todo esto, ¿no? Que bueno, Lorenzo Macialino me cambió el rumbo, y los siguientes 20 años de mi vida, si bien seguí escribiendo y seguí haciendo otras cosas, los dediqué esencialmente al latín y al griego. Y por lo tanto a enseñar latín y griego. Es difícil encontrar una persona joven que se dedique así y con tanto entusiasmo como te has dedicado vos al latín y al griego. Sí. Es rarísimo. Es raro, sí. Igual en Filosofía y Letras, en Puan, hay gente que se entusiasma y que lo hace, ¿no? Quiero decir, no soy el único, ni mucho menos, pero sí fui... Sí, bueno, pero yo creo, no sé, pero creo que de un montón de gente que egresa de Filosofía y Letras, es una parte chica la que se dedica al latín y al griego. Sí, menos del 1%, sí, claro, muy pequeña. Sí. Y bueno, Macialino vio ese entusiasmo en mí, vio mis ganas de aprender. Tuvimos una relación muy cercana de maestro-discípulo. Él vivió pocos años más. Yo lo conocí, lo tuve como profesor en 1980 y él murió en el 87. En el 87 yo ya hacía 4 años que trabajaba en su cátedra. O sea que empecé a dar clases de griego en la facultad a los 21 años, muy joven.
Y eso fue para mi carrera profesional como docente, fue muy bueno, pero quizá para el escritor que tenía adentro y que sigo teniendo adentro, no lo fue tanto, ¿no? Porque he pasado muchas horas de mi vida dedicándome a la filología, a estudiar una palabra en un verso de Sófocles. Bueno, sí, pero todo eso te ha servido como base para todas las cosas que has hecho también en filología. Sí. Tu diccionario del lunfardo también es un diccionario filológico. Sí, 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 claro. Así claro. Sí, tuvo esas otras consecuencias, ¿no? Hace menos de 10 años me di cuenta de que mis aportes a la filología clásica iban a ser nulos. Quiero decir, lo que yo podía decir o escribir, tengo varios artículos publicados en revistas internacionales, pero lo que yo podía decir de la literatura griega o de la filosofía griega, lo podía decir otra gente. Y mucho ya estaba dicho. Y mucho ya estaba dicho, por supuesto. Pero que en cambio en el área del lunfardo, por ejemplo, había mucho por hacer. Sos académico del lunfardo, sí, de hace ya algunos años. Sí, sí, desde el 2002. Y bueno, y entonces no es que viré el rumbo, sino que dividí un poco mi vida en el diurno profesor de lenguas clásicas y el nocturno estudioso de los fenómenos populares, porque todo empezó cuando me quise dedicar a estudiar la poesía del tango y empecé a encontrar... ¿Has escrito un libro? Sí, un libro que se llama Poéticas del Tango. Muy buen libro. Por otra parte. Muchas gracias, muchas gracias. No, sabes que lo tengo en mi biblioteca, está ahí en un lugar de excepción. Y bueno, y empecé a estudiar el tango y me di cuenta de que en realidad hacían falta diccionarios de lunfardo un poco más actualizados. Más actualizados y académicamente más rigurosos. Y poco a poco se me fue metiendo esta idea de hacer un diccionario de lunfardo. Me llevó años hacerlo. Bueno, mucho de lo que se había escrito de lunfardo hasta esos años era obra de periodistas inquietos, pero no había una metodología científica. Exactamente, exactamente. Se ofende mucha gente cuando yo digo esto, pero es así. Sí, sí, sí. De todas maneras, para ser justos, sin el trabajo pionero de Govelo, por ejemplo. Govelo se ha destacado siempre. Claro, Govelo, si él siempre se presenta como periodista, pero es mucho más que un periodista. Sí, pero eso es pura modestia. Me parece que sí. Y falsa modestia, además. Sí. Él es un estudioso, claro. Él es un lexicógrafo, realmente. Exactamente, exactamente. Yo creo que hay que hacer algún homenaje a ciertos pioneros, ¿no? Como Tulio Carela, por ejemplo, que fue una maravilla, gran dramaturgo, por otra parte, que en el año 56, cuando no había prácticamente nada, sacando el libro de Govelo, él trató de estudiar el tango desde una... Y es un trabajo notable. Sí. Tango, mito y esencia. Sí, son de los notable. libros de mi biblioteca que yo he hecho encuadernar porque los quiero especialmente. Claro. Sí, otro que está en esa estaba línea... descuajeringando porque leído, releído, marcado. Claro. Otro que está en esa línea es el libro de Julio Mafud, de 10 años más tarde, Sociología del Tango, que también es notable. Sí.